tardes amigos, soy Alejandro Ruiz y el día de hoy aprovecho para desearles un feliz año. Sin embargo, en México no amanece este año no amanece tan favorable como pensáramos. Ha habido muchas situaciones, de hecho, que de alguna manera están inquietando a la población, pero quizá el aspecto más importante es lo que se presenta con el famoso gasolinazo, que ahorita lo vamos a analizar. Nuevamente, y antes de entrar al programa, hasta le manifiesta su compromiso de tratar de llevar a ustedes los elementos, los mayores elementos para que ustedes tomen sus propias decisiones y sobre eso ustedes lleguen a las determinaciones que correspondan. Nuevamente, soy Alejandro Ruiz, estamos en tus propias palabras y el día de hoy vamos a tener un programa especial muy importante, porque a raíz de esta situación del gasolinazo, muchas personas nos pidieron que viéramos realmente qué es lo que está sucediendo. En México se menciona una situación, a nivel gubernamental se menciona otra, a nivel bolsillo de los ciudadanos se menciona otra, y a nivel organismos internacionales, concretamente la OCDE, se mencionan otras cosas. Como no sabemos exactamente qué es lo que está sucediendo, hemos invitado a 4 panelistas para que nos hagan favor de platicarnos realmente qué es lo que está sucediendo. En primer lugar, me dirijo a Mauricio Mubarak, presidente para Latinoamérica de la UCCS. Sí, de esta firma de contadores. Muchas gracias, Mauricio, por estar aquí, gran amigo de Astel. Segundo lugar, hago la presentación al coordinador del Laboratorio Análisis en Comercio, Economía y Negocios, que es el contador Ignacio Martínez. Gracias, Ignacio, por estar aquí, también has estado con nosotros. También me refiero al contador Javier Flores, director del grupo Signus. Muchas gracias, Javier, por estar aquí. Y finalmente, también de la UCCS Global, presento al coordinador de lo que son el presidente del Comité Fiscal, Vicente Ortiz Justiz. Muchas gracias por estar aquí. Y me gustaría empezar con una frase que recuerdo mucho de una película, concretamente de Batman, la 2, cuando aparece el Guasón, que en ese momento interpretaba a Heath Ledger, y él decía: introduce un poco de anarquía, altera el orden establecido y todo será un caos. Y tal parece que, si bien es cierto que esto es una película de ciencia ficción, se está de alguna manera presentando una situación de alterar el orden establecido, un poco de anarquía, y estamos viendo ya una situación un poco caótica. Y esto es generado por el famoso gasolinazo. Ignacio, ¿nos puedes poner en antecedentes un poquito? ¿Qué es lo que está sucediendo? Con mucho gusto, muchas gracias por la invitación. Lo que tenemos a partir de este 1 de enero no es algo nuevo, no nos tiene que asustar. Esto hay que recordar que inició el 2 de diciembre de 2012, cuando se firma el Pacto por México. Ahí se ponen los puntos sobre las IES. La cuestión política. La cuestión jurídica se da en la primera semana de junio, cuando en el Senado se aprueban las reformas, principalmente la energética, que nos lleva a la transformación de 93 artículos en la Constitución. Esto nos lleva entonces a un cambio a 127, a una playa de leyes de alrededor de 127. Entonces, ese día se vota para que el 1 de enero de 2018 entrara en vigor el aumento a precios de gasolina de lo que entró en vigor este 1 de enero de 2017. ¿Por qué se adelanta? Porque el gobierno nos dice, Hacienda nos dice, de manera particular, el subsecretario Mubarak nos dice que no alcanzan los dineros públicos para sufragar el gasto del gobierno. Ese es el contexto. Ahora, ¿qué es lo que no se hizo? Aquí hay un enorme desaseo político. ¿Por qué? Porque el presidente Enrique Peña Nieto tuvo la enorme oportunidad ese 8 de septiembre de 2016, ustedes lo saben muy bien, que por ley el día 8 de septiembre el Ejecutivo presenta al Legislativo los criterios generales de política económica, que se van a transformar, una vez discutidos por el Congreso, diputados, senadores, en 2 leyes: la ley de ingresos y la ley de egresos. ¿Sí? Entonces, ese día el presidente tuvo una enorme oportunidad para llamar a la nación y decirles: señores, viene un recorte muy fuerte.
¿Por qué? Porque le vamos a recortar 3 millones a la Cámara de Diputados que utilizó en 2016 para enviar por motocicleta correspondencia. 3 millones de gastar. Vamos a eliminar la publicidad de la administración pública, no del gobierno, de la administración pública, de sus 3 niveles, ¿sí? Que se gastó en 2016 8,000 millones de pesitos. ¿Sí? Vamos a eliminar en la administración pública, sus 3 niveles, ¿sí? los 10,523,000 pesos que se gastan mensualmente en vales de gasolina. Parejitos, tabla rasa. Señores, vamos a recortar ese gasto. ¿Por qué? Porque el 1 de enero de 2017, ¿sí?, viene este aumento a la gasolina aprobado por todos los partidos políticos que participaron en Cámara de Diputados, en senadores, en junio de 2014. No es el Ejecutivo, es el Poder Legislativo y es el Poder Ejecutivo. Ese es el contexto, ¿sí? Ahora, ¿dónde están esos actores políticos que no dan la cara? Se les cae de vergüenza, ¿sí?, a los famosos chuchos, ¿sí?, a Roberto Gil, a Ernesto Cordero, a Emilio Gamboa, ¿sí?, que aprobaron esto y que ahora no saben la manera de explicarlo. No es en sí el gasolinazo, sino ese gasto oneroso que tiene la administración pública. Yo lo pongo en esta frase: administración pública obesa, pueblo endémico. Ahí está ese contexto, y por eso es lo que se denomina ese mal humor social, por supuesto. O sea, para terminar esta primera intervención, a los pobrecitos consejeros electorales federales les dan solamente 700,000 pesitos. Al rico albañil le dan 7 pesotes en su aumento, ¿sí?, para que viva contento y feliz, ¿sí? Pero, un tipo de gasolina te aumenta 3.50, otro te aumenta 4.23, pues ya ahí se diluyó ese efecto del aumento a el salario mínimo que entró en vigor también 1 de enero de 2017 con un aumento de 7 pesos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay que hacer la vaquita para que en diciembre de 2017 la Administración Pública Federal, estatal y municipal se lleven sus grandiosos bonos. Ese es el contexto. Perfecto. Te preguntaría, Vicente, de ahí viene una reforma fiscal en diciembre que ahorita vamos a vivir este año. ¿Qué es lo más relevante de esta reforma fiscal a efecto de empezar a integrar lo que va a ser nuestro análisis? Hay que entender una cuestión. La reforma fiscal quiere mantener una continuidad, o sea, es la idea. La exposición de motivos es mantener una continuidad a la reforma llamada así por el Poder Ejecutivo Estructural del 2014. ¿En qué consiste esa reforma? Bueno, buscaba, en un sentido filosófico, establecer una economía que no tuviera variaciones, o sea, estabilidad económica. ¿En base en qué? Muy bien, con la bandera de no aumentar impuestos. Grave problema porque pues ahorita con lo de la gasolina, pues se interpreta todo lo contrario, sobre todo la alza de los precios. Entonces el objetivo era no subir nada de impuestos, sino convertir a un sistema fiscal de fiscalización, y que como consecuencia de perfeccionar la fiscalización vendría una mejor recaudación. Para ello han hecho una labor de años, como han sido modificar declaraciones informativas, una serie de información de tal manera de cubrir al contribuyente y que lo rodee de muchas cifras que por sí solo pueda dar una información que pueda presuponer a la autoridad que cumple o que incumple en el pago de impuestos. Cuando históricamente hay que ver, no aumentaron los impuestos, cuando forzaron o generaron una declaración informativa, aumentó la recaudación de IVA. Antes de que existiera la declaración informativa de operaciones con terceros, ¿cuánta evasión de IVA? Pero bueno, te dijeron que ya tenías que ponerle el RFC, que tenías que decir a quién le compraste todos tus proveedores a los cuales efectivamente les pagaste en el mes, y presentabas una declaración informativa
dejen la reforma fiscal y no se metan con la energética. ¿Por qué? Porque venía encaminado a agarrar a Pemex y todo lo que conlleva la energía como su cajita segura. Y si de ahí tengo esa caja, pues lo demás pueden ponerme trabas, pueden frenarme, y es más, todavía los voy a tener contentos, no les aumento impuestos. Eso se dice. Esta reforma tiene un matiz político: ofrecer estímulos para fomentar una inversión. Y a pesar de esos estímulos, a pesar de en comparación de la ley de ingresos del año pasado con este año, nos aumenta en un 2.60%. Ese es el pronóstico. ¿En base en qué? Principalmente en impuesto sobre la renta, porque inclusive en comparación con el anterior, ahora tiene un 14% de incremento. La idea de que va a ser la fuente de recaudación, ¿en base en qué? A estímulos. Y empieza a poner a prueba un detalle. Muchos piensan que es político, otros piensan que es económico, yo pienso que es una prueba. El generar algo importante. Generan que las personas morales con tope de ingresos hasta 5 millones de ingresos van ahora a tributar en base a flujo de efectivo. Ya no simplemente con la emisión de la factura, que emitida la factura ya era ingreso. O sea, pagábamos el impuesto a la renta sobre un ingreso ficticio. Siempre he dicho un ejemplo: una persona que hacía una venta, que era su primer ejercicio, vendía 1 millón de pesos, tenía que pagar, y no tenía gastos porque todavía no lo cobraba, no podía gastar para eso, y recibía el 1 millón de pesos, que era un anticipo, y lo tenía ahí, más bien facturaba, nada más, facturaba el 1 millón de pesos. Le pedían al final del año. Pero en el siguiente año no lo cobraba, porque la empresa que se lo pidió no le podía pagar. Vendía hasta abril y le pagaba. ¿Qué pasaba en marzo? Ya se le vencía la declaración anual, tenía que pagar el 30% de ese 1 millón de pesos, y que de dónde lo tenía. Entonces, ese es un ejemplo muy sencillo para la gente que nos escucha, de entender que veníamos cubriendo muchas veces insolvencia por pagar impuestos de ingresos ficticios. Entonces, la primera prueba que nos ponen a todas las personas morales que en el 2017 deseen tributar bajo este sistema, porque es opcional, de pagar en base a flujo de activos, una de las condiciones es, en primera, que no rebase de 5 millones de pesos, los ingresos anuales. Y entonces tendrá que acumular lo efectivamente cobrado y también reconocer los gastos efectivamente pagados. Eso es un golpe o un pequeño paso a querer reactivar o llegar a una realidad que debemos de pagar cuando tenemos. No con la mágica idea de mecanismos fiscales que muchas veces el contribuyente no entiende. Siempre nos pregunta: oye, ¿cómo me dices que tengo que pagar impuestos si ni siquiera ni he cobrado, ni he pagado, ni tengo, y me dices que tengo que llegar con una cantidad enorme de liquidar en este mes? Y luego porque tengo un coeficiente del ejercicio anterior elevado que me genera un pago impositivo extremadamente fuerte y no tengo dinero para pagarlo. Y si le agregamos que el contribuyente tiene que pagar el seguro social el día 17, los impuestos federales el día 17, la norma el día 17, y comete el error también de programar su sistema de programación de pagos a proveedores a mitad de mes, pues encontramos que quiero ver que el día del 15 al 20 tenga dinero suficiente, con alguien va a quedar mal. Entonces, se busca de la manera tributaria, en este paso, a esas empresas pequeñas, pequeñas por decir, por el tope de 5 millones, que tributen bajo el sistema de flujo efectivo. Ese es un principal cambio. Los demás empiezan a hacer ideas de fiscalización, como es en el caso de las donatarias. Es decir, que las donatarias que recibían más de 100 millones de pesos de ingresos, ahora van a tener que utilizar el ya conocido gobierno corporativo. Que para la gente que nos escucha, el gobierno corporativo es sofisticar la administración de los negocios, poniéndole asesores al comisario, al consejo de administración, auditoría externa, auditoría interna, de tal manera que evitar maquillajes y cosas raras y que todo el mundo esté informado. Y al fin y al cabo también, así no habrá excusa ni pretexto de que si se le encuentra a la autoridad algo malo, pues ya no me digas que no lo sabías y con suerte a lo mejor tienes un pecado de dolo. Entonces la autoridad buscaba eso. Entonces, tenemos ahorita, primero, la opción. Segundo, buscar fiscalizar y controlar a determinado grupo de gente, las donatarias que vendían más de 100 millones de pesos. Otras. Esta reforma fiscal también tiene sus repercusiones en IVA. Tiene sus repercusiones en otro tipo de deducciones. Por ejemplo,
con fomentar la inversión basado en la idea ecológica, en los derechos humanos y tantas cosas que se han hablado, dice el gobierno, pues fiscalmente también lo voy a reflejar, ¿por qué no? Entonces voy a fomentar que los vehículos instrumentales eléctricos para evitar contaminación, voy a fomentar la inversión en ellos. Y me dice, cuando compres un vehículo, una unidad, equipo de transporte eléctrico o los llamados híbridos, nos vamos a encontrar con que te voy a permitir que lo deduzcas a 250,000 pesos la inversión. Un carro regular tenemos la deducción de 175,000. Entonces, estos vehículos son 250,000. Oh, gracias, ¿me hiciste el favor completo? Yo creo que no. Los carros híbridos valen 600, 700,000. Entonces, 250,000 pesos representan el 30% del valor de adquisición. Por utilizar un margen más de depreciación. ¿Cuánto gano más de depreciación de 175 a 250,000? Y para eso, para lograr ese cachito más, voy a mermar mi liquidez y comprar un vehículo que vale 1,000,000 de pesos o 700,000 solo para querer ganar un poquito más de depreciación. Creo que el beneficio es muy poco para la erogación y la liquidez que tendría que perder en realizar ese tipo de inversión. Entonces yo diría, esos estímulos, no nos hicieron en esta reforma fiscal el favor completo. Perfecto. Ahora bien, ya vimos el aspecto de reforma fiscal. Yo te preguntaría, Javier, como empresario, ya no hablemos ya un poquito del aspecto técnico, como empresario. Estamos viendo que seguimos siendo el pagano, pagamos todo. Pagamos por los impuestos, pagamos por tener gente, por ser productivos, por todo pagamos. Pero tal parece que cuando fallamos no se aplican las mismas leyes o las mismas reglas. Un gobernador puede hacer fraude y prácticamente una situación de hecho es que se le exonera hasta que lo encuentren. Y hasta que lo encuentren, nadie sabe. Pero lo que sí tú sabes es que si dejas de pagar al fisco, vas a tener una auditoría. Si tú dejas de pagar al Seguro Social, va a llegar el Seguro Social. Si tú incumples alguna norma de trabajo, te van a llegar. En ese sentido, dentro del aspecto de autoridad, el empresario, ¿cuál es el sentido del empresario frente a esta situación? Bueno, antes que nada, gracias Alex por la invitación. La parte empresarial vive hoy días muy complicados. Y muy complicados porque no estamos manejando en estos momentos el mejor de los términos en materia económica, ¿no? La caída de la producción, la caída de ventas en muchos casos de los negocios han provocado que no se genere más flujo de efectivo. Lo ideal en una economía es generar círculos virtuosos y no viciosos, y de momento creo que estamos en un círculo vicioso. ¿Qué vive hoy el empresario? Además de una serie de reformas de carácter fiscal, de cambios en las leyes fiscales, como bien comenta Vicente, que cada vez han ido parchándola, porque el proyecto original data de hace varios años y era una cosa completamente distinta y hoy se ha creado un Frankenstein. Si bien es cierto que en algunas cosas México se ha modernizado, como es el caso de la utilización de medios electrónicos, la factura electrónica, los pagos electrónicos y todo eso como que se ha fomentado, cosa que pues estamos de acuerdo, a lo mejor a algunos no nos gusta, pero ha facilitado en muchas cosas el hacer las operaciones correctamente. Hay muchas otras que nos ponen trabas, ¿no? Hay reformas de carácter fiscal que claramente le dan una ventaja a cualquier auditor a que venga, te revise y que a su criterio genere un crédito fiscal porque tú no cumples con ciertos requisitos, ¿no? Antes se hablaba de, para poder deducir un gasto, que tú necesitabas tener la factura con todos los requisitos fiscales, ahora un CFDI, tenerla pagada con un medio comprobable de pago, ya no acepta el efectivo, no sé por qué, porque en México el efectivo sigue girando, pero bueno. Y ahora eso no es suficiente. Ahora puede llegar un auditor y dice, pero yo no estoy de acuerdo hasta que no me enseñes el contrato, la orden de compra, y una serie de documentación adicional que no necesariamente todas las empresas lo manejan, ¿no? No hay empresas 100% conformadas en el sentido de manejar esos esquemas sofisticados de carácter administrativo. Luego entonces,
se la ponen muy complicada al empresario, ¿no? El empresario vive esa situación. Creo yo, regresando a lo que comentó Vicente, que uno de los aspectos que se están manejando ahora como parte de la miscelánea fiscal, y es el regresar al manejo del flujo de efectivo, o sea, es decir, que ya las cosas estén cobradas o pagadas, ese puede ser un gran adelanto, ¿no? Los empresarios hace unos años vivimos una hecatombe fiscal cuando se generó un impuesto loco denominado IETU, ¿no? Impuesto Empresarial de Tasa Única, que tasaba a quién sabe qué, a quién sabe cuál base, que se calculaba, nadie sabía cómo, y que todo el mundo decía, el problema es si te quedas con el efectivo en tus arcas, eso te va a generar pago de impuesto. El único beneficio que generó eso, porque era una locura calcularlo, y como no eran las bases similares a las del impuesto de la renta y otros impuestos, lo único que generó positivo era que la gente buscara pagar. Y obviamente el que cobraba pues no tenía que hacer un esfuerzo grande por cobrar. Te entraba un dinero al final del mes y decías, se lo pago a mis proveedores con tal de no quedarme en las arcas, ¿no? Eso generó un círculo virtuoso en materia de cobranza, ¿no? Bajaron los niveles de problemas en cobranza y pues bueno, fue el único aspecto positivo. Si eso ahora lo están incluyendo en una reforma, qué bueno. Yo creo que sería el único aspecto positivo que podemos rescatar de ese impuesto loco que se creó anteriormente. Lo raro es que nada más se lo implanten a empresas hasta cierto nivel. Volvemos a lo mismo. Pequeñas y medianas. El país no se rige nada más por pequeñas y medianas. Sabemos que las pequeñas y medianas son las que mueven la operación más grande, ¿no? Porque son las que surten a las grandes empresas para que hagan su proceso productivo y su proceso de servicio. Pero, ¿por qué no generalizarlo? ¿Por qué tener impuestos tan complejos que ahora hasta los que somos contadores nos complica el poder a veces estar al tanto de todas las cosas como deben ser para poder cumplir adecuadamente con el fisco? Y el otro de mis comentarios es que en materia de lo que nosotros denominamos terrorismo fiscal, es que cada vez se ha vuelto más brutal la cantidad de información que el fisco pide de un contribuyente para poder ellos realizar su proceso de fiscalización. Antes, claramente estaba definido que la autoridad es la que tenía que venir y revisar y pedirte información, y si algo veía sospechoso, pues ahondar en ello, ¿no? Profundizar en ello. Ahora no, ahora te pide declaraciones informativas de todo cruzado. Ahora entiendo que también viene una reforma en donde inclusive para cancelar una factura le tienes que pedir permiso al que le mandaste la factura para que te permita cancelarla. Yo digo, bueno, por un lado está bien para que si tú quieres hacer una jugada rara y quieres cancelar un CFDI sin avisarle a la otra persona y que la otra persona se vea afectada por un proceso de no deducibilidad, ese es en el mejor de los casos. Pero cuando sucede al revés, cuando tienes un problema y necesitas cancelar algo porque aquel no te pagó, por lo que gustes y mandes, y que él no te lo permita, porque dice, no, yo no te permito cancelarla porque pues simplemente me conviene tener ese CFDI, o no esté pagado todavía, ¿no? Entonces, insisto, han venido haciendo una sofisticación de este proceso de fiscalización que pone en graves aprietos al contribuyente y al empresario en general, sobre todo a los que tienen menos capacidad, que son los pequeños y medianos, para poder cumplir en tiempo y en forma, ¿no? Y las auditorías cada vez son más agresivas, mucho más fuertes. Perfecto, Javier. Con estos tres panoramas vamos a hacer una pequeña pausa, pero antes de irnos, te pediría a Mauricio, sí, con esta situación, con lo que hemos platicado, ¿quién va a invertir en México? Por favor, no me lo contestes ahora. Lo comentamos ahorita que regresemos y aquí sí me llama la atención. Trump, a través de todas sus situaciones, ya lleva 2 inversiones en México retiradas. Y va por la tercera. Y va por la tercera, efectivamente. General Motors. Entonces aquí ya llevamos 3 aspectos. De alguna manera México ya no tiene el soporte o no es interesante para Estados Unidos en estos momentos. Desgraciadamente estamos tan cerca de Estados Unidos que tampoco a China se le permite mucho juego, a pesar de que ha querido tener juego. Entonces nuevamente yo me iría al panorama. ¿Quién va a querer invertir con todo esto? Y una pregunta para los 4, y ya con esto me gustaría empezar un poco más la dinámica. ¿Es normal que el mexicano esté enojado con lo que está sucediendo? No me respondan ahora. Hacemos una pequeña pausa, amigos, y regresamos. Estamos en tus propias palabras, esta edición especial referente a todo lo que son impuestos y en especial el gasolinas. Volvemos.
wonderful time of the year. There'll be much mistletoeing and hearts will be glowing when loved ones are near. It's the most wonderful time of the year. There'll be parties for us and marshmallows will twisting and caroling out in the snow. There'll be scary ghost stories and tales of the glories of Christmases long, long ago. Long ago. Regresamos, amigos, mis propias palabras. La verdad está súper agradable esta charla en cuanto a lo que estamos disertando, no así en el contenido y el fondo, ¿verdad? Pero bueno, yo les diría, hoy por hoy tenemos un problema de impuestos, tenemos un problema de recaudación, que por cierto, muchos decían que vamos a dejar de pagar impuestos para que como una resistencia civil, ¿no? Pero en México es uno de los países que menos se recauda por impuestos, ¿no? Entonces realmente no representa mucho eso. Por el otro lado decían Copromex, etcétera, que redujera el número de diputados, de senadores. Yo creo que sería bueno, lo que tú comentabas, Mauricio, y también tú, Ignacio, que se redujera la publicidad y los gastos innecesarios, me parece excelente. O sea que realmente, si estamos en una situación de alerta, que todos asumimos el rol que nos corresponde, ¿no? No seamos nada más los ciudadanos, no somos los empresarios, no somos los emprendedores, sino que todos, incluyendo a los servidores públicos y obviamente los tres poderes, realmente representen lo que es la situación y a la gente que, como servidores públicos, sobre todo como empleados nuestros, ¿no? Pero yo, para concluir, les pediría, ¿cuáles serían sus conclusiones en torno a lo que estamos viendo? Y cómo cambiar el chip de la gente y sobre todo el ánimo de la gente. ¿Quién dice yo? Mira, yo lo pongo así muy rápidamente. No vamos a tener una riqueza nacional más allá del 1.8 en los próximos 2 años. Por lo que entonces debemos pugnar por dejar de lado una administración pública con un pueblo endémico. Debemos buscar que ese gasto realmente se ejerza y se dirija hacia donde tiene que ir y que se refleje en el bienestar social. Creo que eso es algo muy importante en torno a lo que debemos tener en los próximos años. Perfecto. Para el ciudadano de a pie, que creo que es muy importante. Lo que puede hacer es reestructurar su forma de vivir. Ahora sí que, como si fuera una empresa, la persona tiene que hacer su presupuesto y tiene que ver en qué va a gastar, cómo lo va a gastar, y hay que sustituir cosas, ¿sí? Si estoy muy encadenado a un coche, pues a lo mejor me tengo que desencadenar el coche, ¿verdad? O sea, tengo que ver lo que puedo hacer, como dice Vicente. Primero es qué tengo y luego veo en qué lo gasto, no al revés. O sea, esto me lo enseñó alguna vez un jefe. Cuando ganábamos muy poco, bueno, seguimos ganando muy poco todos, pero decía, si tú ganas 10 pesos, no puedes gastar 12. Entonces, tienes que hacer tu vida con esos 10 pesos. Bueno, eso es por un lado, pero para el ciudadano de a pie, yo creo que el mayor potencial que hay en México es, y esto es fuera del gasolinazo y de la reforma fiscal, es que cada uno de nosotros puede ser un empresario. Un microempresa, ¿cómo le llaman ahora? Mi pyme o Sí, ¿no? Microemprendedor. Todos podemos serlo en nuestra escala. Yo puedo ser un artesano, yo puedo ser un mueblero, puedo ser lo que yo quiera, pues. Y se han visto ejemplos increíbles. El otro día había un ejemplo de unas personas en Aguascalientes que hacen joyería de fantasía con los desechos de las frutas. Y los mandan a secar y hacen una joyería preciosa, la están exportando a Corea, Alemania, a Italia, a Rusia. Entonces, yo creo que en todo esto, porque podríamos llegar a un punto de, ¿cómo le llaman?, de inacción, ¿no? O sea, de decir, pues como todos decimos a veces, es el gobierno, es es el otro, hay que entrarle a todo eso. Pero ya en lo personal, pues lo que puedo hacer es, con lo que tengo, en donde estoy, que al final de cuentas hay un potencial tremendo en México, es desarrollar mi microempresa, mi micronegocio,
No es la gran empresa, no es la Ford Motor Company, no es la General Motors, es mi microempresa y la voy a desarrollar. Y la voy a llevar a todo el país, a Latinoamérica y al mundo, poco a poco. Esos procesos tardan 20 años, ¿no? Pero si no empiezas, pues nunca acabas, ¿no? Y así como ASTLTV, pues al rato es una televisora en todo el mundo, ¿no? Entonces, todos lo podemos hacer, empezamos todos de nada y tenemos que ir creciendo, ¿no? Y bueno, la invitación, estamos aquí acordando que probablemente transmitimos el 19 de enero la plática de reformas fiscales, que la va a impartir el contador y maestro Vicente Ortiz. Va a ser en la mañana, de 10 a 2, y esto lo organiza nuestra firma internacional, que es UC&CS Global. Y bueno, creo que va a ser bien interesante con todo este antecedente, esta plática ya más enfocada. Tal vez ya salió la miscelánea fiscal, la publican en teoría esta semana, y bueno, sería más rica la plática, ¿no? Entonces, básicamente, gracias. Perfecto, Javier. Yo resumiría en 2 palabras. Digo, además de las excelentes opiniones de Ignacio y de Mauricio, y me imagino que la quedará también Vicente, yo creo que son 2 cosas que pueden resumir. Uno es animarse. Dentro del aspecto negativo que se pueda manejar en cuestión económica, siempre hay oportunidades. Entonces hay que tener los ojos abiertos y hay que animarse a hacer las cosas. No todo está perdido. Y la otra es involucrarse. ¿Cómo es involucrarse? Ya lo mencionamos, yendo a juntas, atendiendo, hablando a tu representante, pero también estando al día. Hay que leer, hay que compenetrarse, hay que ver la noticia, qué está pasando con tu país. Y por qué no, mostrárselo a la gente que no tiene esa entrada. Nosotros todos conocemos a alguien alrededor que carece de esa información, pues porque no vive dentro de las redes sociales o no vive pegado a la televisión. Démosle una ayuda y platiquemos con esa gente. Yo creo que en la medida que cada vez el país se cultive más, se eduque más, aunque sea un pedacito, una semillita, nos podrá ir mejor. Yo resumiría esas 2. Perfecto. Vicente. Yo veo una reforma. Seguimos con una reforma que no es integral. ¿Y a qué le llamamos integral? Integral no quiere decir recaudación. Significa estímulos. Significa la herramienta auxiliar para mantener una economía. Entonces, si no hay estímulos o están incompletos, no hay un perfil de recaudación sano, no hay un manejo, una administración de esos recursos, mucho menos sanos, como hemos platicado el día de hoy. Yo resumo, esta reforma, y en especial la que está para 2017, sigue siendo una reforma que no llega a ser una reforma integral, y yo diría que lo poco que se tocó en esta reforma ha sido incompleto. Estímulos incompletos. Y lo dije con una frase: si nos vas a dar ciertos estímulos, me vas a hacer el favor, házmelo completo. No me diste todo, no me estimulas, no me convences. Necesitamos todavía, y se puede hacer durante el ejercicio, adecuar estas reformas. Creo que podemos hacer mucho más, y en este año. Perdón, Vicente, nada más. Viene la miscelánea. Viene la miscelánea. Obviamente no puede crear la miscelánea, o no debiera de crear mayores obligaciones a los particulares. Claro. Pero ¿crees que sea factible que de alguna manera genere un poco más de opciones que no están comprendidas en las leyes? Puede ser, porque como resolución puede dar cosas que sean en favor del contribuyente. Si estamos hablando de 250,000 pesos de deducción de un vehículo eléctrico, podemos aumentar la resolución miscelánea. Es un beneficio. Mientras no sea en contra del contribuyente, podemos generar. Entonces la resolución puede regular. Por eso dije, todavía podemos hacer en este año y en este momento, podemos perfeccionar por lo menos la reforma 2017. Perfecto. Y nada más de lo que tú comentabas, Ignacio, yo tengo una duda. Tú decías que en marzo viene el punto crítico para efecto de que en septiembre veamos todas estas... Así es. El 30 de marzo, igual por ley, se presentan los criterios generales de política económica. Es decir, es una especie de round de sombra donde el Ejecutivo, vía Secretaría de Hacienda, nos precisa cómo va a estar el presupuesto para 2018. Entonces, es un anteproyecto o un preproyecto.
Es ahí donde yo llamo poderosamente la atención para que nosotros revisemos con lupa con nuestro representante, diputado, senador, para que nos diga cómo va a votar con relación a la ley de egresos de 2018. Subrayo, no se nos olvide que 2017 es un año preelectoral, por lo que legisladores, por lo que funcionarios van a hacer su vaquita para hacerse de dinero para sus precampañas. ¿De dónde va a salir? Del IVA, del ISR y del IEPS. Perfecto. Y aquí yo tengo una pregunta. ¿Les parece bien que tengamos la oportunidad de reunirnos en marzo, cuando se vea esta situación de los criterios? Porque yo creo que aquí lo que decías, Javier, vamos a participar. Entonces, les invitaría a que volvamos a platicar sobre esta situación, ¿no? Yo aplaudo esta importante iniciativa porque vía ACTL puedes convertirte, sin duda, en que ya lo eres, en un estupendo líder de opinión para convocar. ¿Sí? Y yo diría, si me permites, rápidamente, que convoquemos a un representante popular. Tengámosla aquí. Ya no te preocupes, lo haremos, para efecto de tengamos esa oportunidad. Inclusive yo diría, todos nosotros, digo, en nuestra pequeña escala, pertenecemos a alguna organización que tiene presencia pública. Ejemplo, el señor es expresidente de una academia fiscal, la Academia Fiscal Mexicana, y de la Asociación de Exalumnos de la ESCA, del Politécnico, en fin, Ignacio en la Universidad Nacional Autónoma de México, yo en otras cosas, seguramente Javier. A lo mejor debemos de convocar a los altos niveles de estas organizaciones este día que estás comentando. Y lo que podemos hacer con todo gusto, ¿verdad? ya aquí está nuestro productor Ken Dembo, de alguna manera quizá no hacer un foro de 4 o 5 personas, sino en un momento dado hacer un foro para analizar esto, ¿no? En la medida, tiene razón Javier, en la medida que todos nos comprometamos y aprendamos un poquito, vamos a hacer cada vez Pasar de la mejor. queja a la acción, ¿no? Claro que sí, y sobre todo la acción bien intencionada y no violenta. Exacto. Pues muchísimas gracias a ustedes que nos han seguido, agradezco muchísimo la presencia de Ignacio Martínez. Ignacio, muchas gracias. Javier Flores, Javier, gracias. Muchas gracias. Por el otro lado, Vicente, de Vicente Ortiz, gracias. Y además nos está trayendo aquí la reforma fiscal preparada para UCC América. Entonces, para los que estén aquí, ya tenemos aquí el compromiso de nuestro productor de que lo va a subir a la página para que lo puedan comentar y platicar. Y finalmente, Mauricio Mubarak, pues hemos sido de alguna manera, llevamos un buen rato colaborando en forma conjunta. Gracias. Pues sigamos tratando de difundir esta situación empresarial, contable, administrativa para todas las personas, ¿no? Usted que nos ha seguido, pues nada más yo me gustaría agradecerle muchísimo que nos hayan dado este tiempo y sobre todo creo que lo que hemos tratado más de hacer es darles elementos para ustedes analicen cuál es la situación y eventualmente tomen su decisión de cómo participar en favor de México. Por mi parte ha sido todo, esto ha sido esta edición especial de Tus Propias Palabras, agradezco muchísimo a la producción y nos vemos en breve. Hasta luego.